Hace preguntas. Sí. Pero habla, cuenta acá. Habla de fechas, esas cosas son importantes. Fechas, años, números. Pero no todo el mundo le gusta escuchar tanto churros. Todos vinieron a escuchar esos churros aquí. Ayer hablamos, Martita, ya vos soltate, habla tranquila, no tengas al contrario, bien abierta, Sí, por favor. bien abierta, bien dispuesta. Con calma. Hola. Dani. Hola, ¿Y no Dani. mi abuela? ¿Cuál es? Muéstramelo. ¿Con el bufanda blanca? Hijita, entonces no vas a estar enojada ahora porque tienes público. No, pero... Llega el bufando y ya te estoy asustando. Sí, sí. No, si la persona una película y ya está todo hablado. Tú estás ahí sentándome mirando tu película. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Sí, tienes suerte. Es la abuela Nadal. Hola. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Qué bueno que vas a hablar un poquito para la juventud. Para No, que mamá, ya voy a kneki. eso ahora va a ser meses mayor. Esta sí es tu mayor. Hola. ¿Y tú? Mi chinazi. Ella me quería hablar en húngaro. Hablando en húngaro aquí. Y ella, ¿tú Oye, qué? ella yo me soy la quería nieta. hablar. Hola. Ella me quería soy la hablar hermana en del gato. húngaro y nos sacaron fotos en vez de Pero dejarnos no lo hablar. puedo creer. Mira, tan pololeando y somos las dos abuelas húngaras. Y se hace todo conectado. In En Romania, vos. Increíble, está De increíble. Magyar Las dos abuelas húngaras de los pololos. ¿Qué minas llamáis? A Bürger Ibolya Te rajta nektek a gyerekruhákat, gyönyörű gyerekruhákat. Én mondta az anyám, Burgeri Bolya csinálta nekünk a... ¿Te has beszélsz magyarul? Jó? Oye, tú sabes, Arnold, ¿estás hablando de Arnold? estoy hablando en húngaro magyarul. Mire, milyen ruháról beszélsz? Mikor én Csillébe jöttem, akkor én elmentem tanulni Várni a Bürger Ibolyához, egy magyarhoz. És Azt hittem, hogy Arnoldhoz, mert Arnold volt a... no, de egy nő, egy Bürger Ibolya. És utána volt No mentite? a senyora Klein, és hozta, és az Ibolya varta a gyerekruhákat. Rosh Hashanah, az új ruhafogók Az Ibolya aztán elment, ¿Y por qué es bien? Sose láttam, ő nem volt a vízóban. Én a visszaban vagyok. No tiene bolsillo. Queridas amigas, amigos, muy buenas noches, muy bienvenidos a nuestra sede WISO. Es para nosotros, nosotras como mujeres WISO, un honor tener hoy un testimonio de lo que fue la Shoah, poder tener a alguien que va a ser muestra de resiliencia, muestra de optimismo y un ejemplo para las futuras generaciones. Muchísimas gracias, señora Marta, por acompañarnos el día de hoy.
años. Así que muchísimas gracias a ustedes. Solamente les voy a hablar conmigo de Memoria Viva para que continúen con el programa. Gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Yael, por abrirnos las puertas de WISO. Es un placer trabajar con ustedes, ya lo hemos hecho con anterioridad, así que poder colaborar en algo muy positivo. Y especialmente queremos agradecer a Marta por habernos abierto las puertas de su casa y muy especialmente por abrir un espacio tan íntimo como nuestra historia familiar y personal, que esperamos que todos puedan apreciarla y atesorarla. Al final de la conversación vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, así que vamos a ir circulando papeles y lápices para que puedan guardarlas para el final de la presentación y vamos a seleccionar unas poquitas en honor al tiempo. Así que gracias y bienvenidos. Sí. Les pido por favor que pongan todos los celulares en silencio. Gracias. Para los que no me conocen, yo soy Karen Kottner, periodista y escritora, y además formo parte de los inicios de Memoria Viva. He tenido el honor de entrevistar a mucha gente sobreviviente de la Shoah y refugiados, y el año pasado nos llevamos una sorpresa enorme al tener el honor personalmente de entrevistar a la señora Marta. ¿Te puedo decir Marta? Sí. ¿Y te puedo tutear? Por supuesto. Ok. Y ahí llegué a su departamento en una pequeña calle cerca del barrio de Navidad por Vitacura, ¿no? Navidad. Un departamento lleno de tesoros, de muchos recuerdos, de una vida vivida, de una gran familia, pero sobre todo una mujer con una memoria que yo la quiero tener a los 90, en ese minuto tenías 89, y sobre todo una lucidez en el pensamiento, una concatenación de los eventos y una claridad para expresarlos que es bastante extraordinaria hoy en día. Sobre todo cuando se entrevista, más de 70 años han pasado la Shoah, sobre todo cuando la persona es de edad y uno no quiere irrumpir en el espacio privado y generar heridas o abrir heridas que pueden cercenar a la persona. Entonces hay que hacerlo con mucho respeto y parece que dio resultados, porque tengo entendido que tú antes no habías hablado. No. Acércate más el micrófono, por favor. Muchos años yo no hablaba de esto porque me producía jaqueca, dolor de cabeza, me deprimía yo. Pero cuando ya me faltaba como 4 o 5 meses para cumplir 90 años, mis hijos me dijeron, mamá, tú debes hablar. Y cuando escuché que no me recuerdo quién me dijo que capacito, que después le digan que era mentira, que no era cierto, entonces yo voy a hablar. Y yo no puedo decir nada alegre, puro chores, pero cosas que realmente la prensa no sabían y la gente poco sabían. Nadie va a entender nunca lo que era Auschwitz-Birkenau. Es muy difícil entender lo que ahí pasaba. Pero como ahí habían diferentes trabajos y... Marta, la voy a interrumpir. Ya. Porque para eso estoy yo. Ya. Supongamos que la están conociendo. Ya. ¿Dónde naciste? ¿En qué Hungría. familia naciste? ¿En qué pueblo? Perfecto. Cuéntanos un poquito. Mire, yo vengo de Hungría, de un pueblo, cerca de la frontera checa, se llama Vaša Rožňany. Y yo vengo de una familia religiosa, ortodox kosher, y mi abuelito era rabino en Heichaba, en otra ciudad chiquita. Bueno, y éramos dos, yo tenía un hermano, y estuve en Hungría hasta 42, hasta 44 yo. Pero a mi padre ya lo llevaron al año 42 y no sabíamos nada de él, pero después llegó una carta de la Cruz Roja. Momento.
Sí. Como yo hice la entrevista, Ya. Ya. porque yo además repasé, Sí, yo sé. no iba a llegar hoy día en blanco. Yo me acuerdo que tú nos contaste sobre tu mamá que cocinaba increíble. Sí, a eso. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era tu vida judía y tu vida no judía? ¿Qué colegio fuiste? Cuéntanos un poco tu infancia. Yo fui al colegio de pueblo, ahí no había institutos hebreos, no había nada, todo junto. Bueno, y mi mamá, que descansa, mis padres eran jóvenes, muy jóvenes, porque en 1903 nacieron los dos, así que a Auschwitz llegaron con ¿cuánto? Con 41 años, 42, algo así. Eran jóvenes. Bueno, pero ¿qué puedo decir? En Hungría yo era muy buena, fea decir sola, pero yo era muy buena alumna. Para las matemáticas, ¿no? Muy buena alumna, de verdad. Y estuvimos hasta nosotros con mi mamá y mi único hermano, hasta que nos llevaron a un gueto. Pero antes deportaron a tu papá. ¿Cómo? Antes deportaron a tu papá. A mi padre lo llevaron 2 años antes. Y después la Cruz Roja mandó una carta que se le da por desaparecido en Vereche. Y no sabíamos dónde está Vereche. Y Vereche era 70 kilómetros de Kiev, en Ucrania. Y parece que ahí o lo mataron o no, nunca más supe de él, nunca más. Y nosotros quedamos solos con mi mamá. ¿Qué recuerdos tienes de tu padre? Vamos a probar con este, a ver si mejor parece. De mi padre, mire, mi padre era, ¿cómo describirlo? Era un hombre buen mozo y mi padre era un excelente, tenía muy buen matrimonio, mi papá. ¿Y qué puedo decir? Era un hombre religioso y era un jajam de Talmud, reconocido. Eso no porque yo diga reconocido. Pero se lo llevaron y ya nunca más supimos de él. Cuéntame una cosa, ¿cómo recuerdas ese periodo de que tu madre no sabía sobre tu papá? Terrible, terrible. Mi mamá se enfermaba, tenía que ir al médico porque no sé cuántos kilos adelgazó. Era una época terrible. Pero la verdad es que mi mamá era muy trabajadora, nosotros, como vengo de un pueblo yo, cuando teníamos que partir para el gueto, mi mamá agarró, no sé tan exacto, no sé cuántos pollos y llevamos donde Sharjet a cortar el cuello y mi mamá lo regalaba, ¿para qué vamos a dejar? Para que la gente que se va tenga comida. Y en un pueblo nosotros teníamos muchos árboles frutales, vida de pueblo, era una vida tranquila, estuve acostumbrada yo en vida de ese tipo de vida. Pero todo se terminó. ¿Y qué manera? ¿Había luz? Sí, había luz. ¿Había radio? Había radio, pero no existía el computador. Eso no había. ¿Cuándo es tu primer recuerdo de miedo? ¿Cuándo empezaste a sentir miedo o a darte cuenta que algo pasaba con los judíos? El miedo, mire, nosotros teníamos que usar una estrella amarilla. Y ya en esa época, bueno, yo en esa época tenía 14 años y tanto, porque yo con 15 años entré en Auschwitz. Pero ya entendía yo que nos espera tiempo muy duro y para los judíos, ya no sé cómo decirlo. El hecho que era terrible. Terrible el antisemitismo, es terrible que abajo de la ventana de mi casa cantaba la Milaszcsapat, un partido húngaro que cooperaba con Hitler, cantaban lo siguiente, lo voy a traducir, no lo voy a cantar, lo voy a traducir. Decía así, un rabí, dos rabí, para las chalupas el más grande rabí, dice, ánimo, viva Saloshi. Saloshi era el que manejaba el grupo.
viva Salas y Hitler, peguemos los judíos con Bikachekel. Esto, Bikachekel es lo que pegan los caballos, ¿cómo se llama? Látigo. Con látigo. Con estas canciones pasan abajo de nuestra ventana. Era angustioso, terrible era. Terrible. Los húngaros cooperaban firme con los nazis. O sea, ¿usted tiene recuerdos especiales sobre los húngaros? Sí tengo. Y le voy a decir algo y con eso todo dicho está. Cuando llegué a Chile y supe que se puede nacionalizarse, al tiro me nacionalicé. No quiero saber, pero ¿cómo será que yo volví a mi pueblo con la Daisy y con 2 veces con mi marido? No hay ni un solo judío, no encontramos ni un solo judío. Había uno que decía que se casó con una niña de allá, pero que se falleció porque queríamos la llave del cementerio. Yo quería ir a rezar donde mi abuelito, pero no podíamos ni un judío a donde había una colectividad grande, porque la gente no volvió porque se portaron tremendamente mal los húngaros. No hay palabra para eso. ¿Sí? No. ¿Cómo fue la salida al gueto? No era salida, era así. Empezaron a llegar órdenes y transportes y uno no sabía dónde va, no sabíamos. Entonces cuando nos tocó nuestro transporte, nos fuimos con mi mamá y con mi hermano y llegamos a Birkenau. Y en Birkenau uno bajaba del tren y no sabía dónde estaba, pero habían con ternos rayados. Pero no, usted fue primero al gueto, estuvo en el gueto. Al gueto, y del gueto nos llevaron allá. Pues, si no fue directo, fue al gueto primero. Claro. Entonces cuando llegamos allí a Auschwitz, Birkenau, uno llegaba, bajaba del tren, pero en la estación del tren habían en trajes rayados judíos trabajando, limpiando allá, limpiando todo. Y uno le dijo a mi mamá esa vez que si preguntan, diga que yo tengo 16 años. No, mi mamá no entendía, yo tampoco, ¿quién va a preguntar? ¿A dónde me van a preguntar? Bueno, caminemos un poco y ahí había una hilera de los SS, de los nazis, eso con negro aquí. Y había en el medio el que mandaba todo. Y decían después que eso se llamaba Dr. Mengele, decían después ya lo conocí. Entonces, tenían que irse para acá y para allá. Mi mamá tenía de la mano a mi hermano, que era 3 años menor que yo. Y a mí me tiraron para el otro lado. Y nunca más le vi a mi mamá y nunca más le vi a mi hermano, pero yo ese día no sabía que se van al crematorio. Después sabía, pero ahí al tiro no, nadie sabía. Y el olor, a nosotros llama mucho la atención que cuando bajamos del tren, ese tremendo mal olor, porque en Birkenau era un olor que persistía día y noche. Cuando queman humanos o papeles de mantequilla o algo similar un poco al olor, muy, muy terrible olor. Y nosotros después ahí, nosotros digo yo, lo que fuimos en este lado, porque el otro lado ya nunca más lo vimos, nos llamaba la atención que habían inmensamente largo chimenea y de ahí salía fuego. Y después del fuego, humo negro, día y noche, y ese olor, nadie puede entender lo que eso era. No, se puede decir, pero comprender lo que es esa sensación, vivir así, y después ya sabíamos. Pues cuando ya llegamos a los barracas, la que mandaron a este lado para trabajar, decían, nos cortaron el pelo y nos pusieron en unos barracas amontonados en collas, para dormir en
camarotes, como eran 3, y allá habían Stubovas, se llamaban. Habían de Checoslovaquia y de polacas que su trabajo era cuidar, limpiar, tener orden, eso era su trabajo donde estuvimos. Y ellos después ya también hablaron y dijeron que ustedes saben lo que es eso y que era muy especial todo eso porque mire, cuando llegamos de Hungría, y si uno decía que no entendimos, cualquier cosa que unos decían, como quejar así, decían los Stubovas eran judías y estaban ahí del año, creo que año 40, estaban muchos, ellos son los grupos pequeños que sobrevivió, y ellos les decían a nosotros que cerramos la boca y que nos quejamos, porque mientras ustedes estaban en Hungría y comían y dormían en buena cama y hacían onces bailables, dijo, nosotros aquí, decían ellos, con nuestra mano, ladrillo por ladrillo, hicimos los crematorios, y no uno. Entonces decían, y ellos decían, entonces, uno muestra la pierna, tenía un tremendo mancha ahí que del hielo se congeló, pero cicatrizaba, pero moraba feo. El hecho que después nosotros estuvimos ahí unas semanas, lo que nosotros llamo yo lo que fuimos a este lago. Y después, no sé cuántas semanas exacto, vinieron y nos llevaron todo y me tatuaron el brazo. ¿Cuál es su número? 6527A. A6527. Bueno. ¿Pero qué le hacía el tatuaje? Habían de los Flüchtlinge, que llaman que estaban, eso era su trabajo, de judías, sentada allí y uno ponía la mano y ellos le tatuaban. Por números, por orden. ¿Por qué tatuaban algunos y algunos sí y algunos no? Yo siempre pensé yo también pensé en esto. Y pensé porque la cosa era así. Los húngaros, yo sé más que de los húngaros llegaban y la mayoría se puede decir, se fue al lager C, a C-Lager. Pero el transporte de mío se fue al FKR, el otro lager, el mismo lager, pero con división. División. Y todo eso a la orilla, todo eso estaba electrificado con alambres electrificados, todo eso. Entonces yo pensé que iban transportes, porque el doctor Mengele después seleccionaba, los barracas se llevaban a gente afuera y tenían que desnudarse entero, y Mengele con otros ahí y hacía lo mismo como lo que hacía cuando llegaban con los trenes. Apartaba lo que según él no era apto para trabajar en un rincón, y el que ya estaba en Auschwitz sabía en el minuto que la apartaron, sabía que hoy o mañana ya está hecho ceniza, sabía por qué la apartaron. Es terrible, es un pensamiento espantoso para el ser humano. Fíjese, si no sabía, pero una vez ya estando en Auschwitz y pasaban las elecciones, sabía uno de qué se trata. Entonces, ¿qué hicimos todos? Antes de que venga Mengele, lo pellizcábamos la cara para que sea rosadita, para que uno se vea un poco más como apto para trabajar, que más saludable. ¿Cuánto tiempo llevaba usted en Auschwitz cuando conoció a Mengele? Hasta que llegaron los rusos. Yo estuve a terminar. No, pero ¿cuánto tiempo llegó a Auschwitz y al cuánto tiempo más o menos conoció a Mengele? ¿Cuándo lo vio por primera vez? Yo supe quién es Mengele. Y yo lo conocí por lo menos me tatuaron, después me llevaron a trabajar, porque después de tatuado, le voy a explicar, después de tatuado,
ese grupo, donde mi grupo, había grupos, y ¿por qué no eran todos? La pregunta era, ¿por qué no eran todos tetovados? Porque de Auschwitz iban transportes todos los días. ¿Qué son los transportes? Eran esclavas gratis para trabajar en Alemania, en las fábricas, en los túneles, lo que hacían, en las construcciones. Éramos esclavas. Entonces Mengele lo que seleccionaba, lo que creo que va a aguantar el trabajo duro, y lo otro, al crematorium total llegaba carne fresca, llegaban de transportes, llegaron de todas partes. Mire, el que se iba con transporte, muchas veces pensaba que a lo mejor dentro de lo malo, a lo mejor tiene un poco suerte, porque sale de eso, sale entre los crematoriums, va a trabajar mucho, pero se pensaban. Pero resultó que después supimos que los campos de concentraciones de Alemania se morían también de tanto trabajar y no le daban comida, y los tifus, que habían epidemia y todo. El hecho que es, por donde uno mira, es malo. Pero cuando me tetovaron, a mí me llevaron un grupo a trabajar en Kleidungskammer. Eso se llama donde juntaban la ropa de los gaseados y bodega, lleno de abajo hasta arriba, lleno con todo, con ropa, con zapatos, con todo. Entonces dentro circulaban los alemanes, nos pusieron unas cajas, y nosotros teníamos que poner falda con falda, zapato con zapato. Si encontramos joyas, porque a veces encontramos, había que tirarlo, ellos le dieron aparte, y ellos circulaban, que no se vaya alguien, no sé, ¿cómo dicen? A robar. Ellos estaban pendientes de todo. Bueno, el hecho que allá en ese trabajo, era espantoso, porque me tocó Nachtschicht. Quiere decir en alemán que teníamos que trabajar la noche, mi grupo. ¿Qué era esto? Que dormíamos en las barracas, y después de las barracas nos llevaban al atardecer, llegaron los Keret, se llama en húngaro, los guardias, y con perros, y nos llevaban a esas barracas para ordenar la ropa. Toda la noche trabajamos. Pero mire, es una cosa trabajar en el día, aprendí, y otra en la noche. La noche es quieto, no hay mucho bulla. Entonces uno escucha todo muy claro. ¿Y qué escuchábamos nosotros? De cerca, el bodega era muy cerca de un crematorio, porque había varios. En la noche estudiamos gritos, los Schweine, Hunde, verfluchte Jude, mire, las cosas más feas en alemán, chancho judío, verfluchte Jude, la peor, ya, no sé cómo se traducir la palabra verfluchte. Bueno, el hecho que, y aparte, uno de lejos escuchaba ese porque muchas veces era tanto el trabajo de los crematorios un tiempo, en Auschwitz, en Birkenau, que no daban basta. Era cuando llegaban muchos transportes, no de Hungría, pero llegaban también de otras partes, de todo, mucha gente. Y entonces ellos rápidamente siempre le ingenuaban a hacer Mengele, las selecciones, y mandar los transportes para Alemania. Y siempre los barracas estaban ocupados, porque también habían otros trabajos en Auschwitz. Había un Weberei, muchos trabajaban haciendo caminos, había muchos diferentes tipos. ¿Usted tuvo 3 trabajos? No, yo en total, Sí, pero en el total. primer tiempo, sí, pero en total, el primero estuve un tiempo en ¿cómo se llama?, en Kleidungskammer, con la ropa de los gaseados. Y después yo me enfermé, me dio escarlatina. Entonces perdí el conocimiento y me llevaron a una especie de barraca que ellos dijeron que es ese hospital que le hicieron, porque cosa curiosa,
En Auschwitz nunca llevaban la gente estuve al lado, yo sé de eso. Nunca llevaban los alemanes de a uno para el crematorio. Y siempre llevaban grupos chicos, y juntaban por diferentes razones. Y entonces me llevaron allá, no me dieron ni siquiera una aspirina, nada. Dieron un agua aquí, color café, pero eso no era café. Y increíble, me mejoré, pero me quedé muy flaca, tremendamente flaca. Entonces, después de este lugar, cuando yo ya... Siempre me decían allá, la gente que limpiaba, trabajaba allá, nos decían, el tipoides que se inscribe inmediatamente para trabajar, porque aparecía de vez en cuando Mengele, junto todos y lo llevaba al horno. Así que cuando yo me sentía un poquito más, que podía, me inscribí y me fui, pero ya me fui a otro, ya no me llevaron allá, me llevaron a un baraca, a donde Weberei, donde hacíamos unos trenzas, mire, había que hacer trenzas, cada uno hacía trenzas y después de esas trenzas se juntaban y hacían trenzas grandes, firmes. ¿Por el pelo de las personas que habían nacido? No, eran de un material, era como un pequeño, una fábrica, una pequeña industria, porque con esas trenzas era muy fuerte, usted podía amarrar una lancha, porque lo juntaba los varios trenzas. Ahí trabajé un buen tiempo, pero como era tan flaca, porque adelgacé mucho, pasé después por un como dicen, vino Mengele, y selección se llama. Y me seleccionó, no hay palabra lo que diga, desnudos, me agarraron y me pusieron yo sabía a qué voy, por mucho que lo pescaba yo la cara y todo, era flaca, no me van a encontrar apto para trabajar. Esta sensación, vivirlo, es espantoso, yo no sé cómo lo superé, cómo pude vivir. Por tanto, era die Angstgefühl, dicen en alemán, el miedo, el sentimiento de miedo, que yo sabía que no voy a pasar la selección, porque era muy flaca, no voy a poder pasarlo. Era terrible. Total, tenemos un buen grupo a quien le puso al lado y los otros se fueron a un baraca. Entonces nos tenían ahí en una especie de sala donde había la selección y lo que le voy a contar a ustedes es algo que increíble si uno piensa lo que a mí me pasó y por eso yo soy un gran creyente y porque eso era realmente de Dios. Miren, los alemanes tienen un costumbre extraño. Ellos sabían cuántos somos allá, sí, ya fuimos contados. Pero de nuevo uno entró allí en la sala para contar de nuevo. Entonces, él entró, yo me salí, pero desnuda, con zapatos, sí. Me salí y ahí había un pasadizo. Y habían niñas polacas limpiando allí ese pasadizo, porque eso terminaba con los baños. Y cuando me vieron que yo me salí sola de ahí, entonces una me dio una blusa. Nunca me voy a olvidar, Dios siempre lo va a ayudar. Era una pareja de niñas trabajando. Una me dio una falda, otra me dio una blusa. Y me dijeron, anda, corre, y me mostraron en cuál baraca. El bloque, el el que mandaba en la baraca, te va a recibir. Porque ellos sabían, habían gente muy buena y muy frum, religioso, ¿sabes? Bueno, esa era una religiosa, muy frum. Y me recibió y me enchufó a mí con la gente que tenía en su baraca, porque se me olvidó contar que en Birkenau había que hacer Zählerberg. Había que pararse en la mañana hasta que llueve, que truena, que haya sol, hasta que venían los alemanes a recibirnos, contar. Era tanto que si una vez uno faltaba,
la sirena en Auschwitz sonaba, ellos sabían que falta uno. Éramos tan organizados. Por supuesto que ese grupo que cuando Mengele me seleccionó, nunca más le vi ninguno. Esos se fueron quemados, eliminados. Por algo Auschwitz se llamaba Vernichtungslager. Vernichtung es una palabra alemán, quiere decir el exterminio. Era el campo de exterminio de los alemanes, había muchos. Ustedes saben, había en Dachau, Sobibor, Majdanek, Bergen-Belsen, Theresienstadt, Riga, había muchos, incontables, había muchos campos de concentración. Pero lo que pasó que ellos se dedicaron en Birkenau como a hacerlo una fábrica de muerte. Tenían organizados los crematorios. Yo con mis ojos vi así los balones, pues como yo todos los... Mire, le voy a contar algo a ustedes y si no me creen ustedes, yo puedo jurar por la Torá que lo viví y lo vi. Y digan lo que quieren, lo vi. Mire, un domingo en la mañana, escuchen, nosotros teníamos que ir a dormir porque a la noche trabajamos. Vino dos o tres veces con los perros llevándonos a la baraca. Entonces pasamos a la orilla del crematorium, pero allí ese crematorium no tenía cierre de ladrillos de muro, sino tiene arbustos. Entonces el alemán dijo, canten, pero no miren a la izquierda. Por supuesto, si le dicen no miren, uno mira. Entonces yo fui y todos miramos. ¿Y qué vi yo? Eso lo vi yo. En hilera, parado desnuda, en hilera de uno así, a la puerta del crematorio, esperando que le abran la puerta, mansitos, tranquilos, porque ellos pensaron que iban a ir a ducharse. ¿Y qué vieron además? Ellos escuchaban los cantos de nosotros y nos dicen, y entonces gente trabajadora va a su casa, lo tranquilizaban. Es increíble, se organizaban y pensaban en todo, como matar, por supuesto. Pero yo le voy a decir algo a ustedes. Lo que uno puede sentir cuando yo era muy joven, con 15, 16 años, pero ahí habían también de 20 y 30 y 35, ¿qué puede pensar la persona que ve estos desnudos entrar al crematorium y pensar que mañana a lo mejor la ropa de ellos me va a tocar ordenar, porque eso era el trabajo, y ellos están hechos cenizas? Es un pensamiento, se muele a una persona, es tremendo. Bueno, el hecho que voy a hacerlo más corto, lo voy a decir porque es re largo todavía, pero después trabajé haciendo con un chuzo, teníamos que ir a trabajar, a hacer camino y todo. Pero por fin, ya empezaron a hablar ya en el campo que los rusos están cerca y llegaron los rusos. Pero yo me recuerdo cuando la entrevisté que ¿Sí? usted se acordaba mucho de Mengele. Sí, el doctor Mengele, claro, tengo delante de mí. ¿Se acordaba de sus botas? Sí, es que siempre me llamaba la atención que andaba siempre tan brillante las botas, y tan bonito botas, y tan brillante. Y él mismo, así se veía, otro SS, y nada de él no era feo, era un hombre así, y uno nunca se habría figurado que él hace experimentos. De la baraca de nosotros apareció una vez que necesitaban mellizas. Entonces había solamente un par melliza colorina y era de Munkac, de una ciudad que se llama Munkac. Y se lo llevaron a ellos y después de lo mismo chicas le contaban que no sé cómo se enteró que le estaban dando leche y a nosotros me llamó la atención que uy, qué bien, a ellos le llevan a un lugar donde dan tanto leche. Le daban leche porque él sacaba la sangre, Mengele. Por eso le daba leche, porque él quería hacer, ¿no es cierto?, que los alemanes tengan mellizos para que Alemania sea grande. Aparte hacía experimentos. Miren,
un día en la baraca, en mi baraca, no cuando trabajé en la ropa, sino cuando trabajé en otro lugar, llegamos a la baraca y en la estufa, la que manejaba, repartía jabón. Y me dio también a mí, por supuesto, era un jabón color calipso, ovalado. Y los alemanes mandaron esto allá para repartir. Pero después ellos mismos dijeron, agarran ese jabón y tírenlo al water, porque ese jabón está hecho de nosotros. Lo mismo que repartieron. Ellos repartieron porque tenían que repartir. ¿Cómo puede ser un tanto crueldad hacer jabón de la gente? No hay explicación, sí, es una cosa increíble. Y a lo mejor, si no nos habían dicho esto, los tubabas, a lo mejor lo habíamos usado el jabón. Porque era igual que otro jabón, era color calizo y era un ovalado así alargado. Terrible, era terrible. Bueno, por eso digo, Pero, después... ¿de dónde habían ilusiones ahí? ¿De dónde sacaba la fuerza para sobrevivir? ¿Cuál era la esperanza? Yo les voy a decir que, sí, buena pregunta eso. ¿Sabe qué? No, sí es cierto. ¿Sabe qué? Yo estoy convencida que el ser humano todo hace para sobrevivir, recurre, se pone ingenioso, hace todo posible, todos queremos vivir, créeme. Por eso, cuando ahora yo escucho a algunos quejar que empiezan, ay, que para qué vivir, así eso no es vida, eso es pura mentira. Porque cuando le tocaría morir, vaya que quieren vivir, no quieren morir, es mentira. Bueno, es verdad, así es. El hecho sí, es así. La supervivencia, sobrevivir, uno hace mucho esfuerzo, pero mire, en el frío, sin media, sin nada, y hay que ir a trabajar, así todo. Y uno iba y obedecía lo que había que hacer, miraba que lo haga bien para que no lo vayan a pillarlo y pegarlo o mandarlo al tiro al lado. Uno tiene miedo, en Birkenau, todos teníamos mucho miedo de los crematorios, porque día y noche funcionaba. Y si estos llamas grandes y humo negro, y eso todos los días, y todas las noches. Entonces uno tenía miedo que mañana a lo mejor me convierta en ceniza. Es un Angstgefühl, se llama en alemán, el sentimiento de miedo. Uno vive, es muy tenso, es tremendo eso. Pero uno no quiere llegar allá. Entonces uno recurre a muchas cosas y lo que puede para sobrevivir. Mire, repartieron, un ejemplo, repartieron panes alargadas, así, pero un poquitito, no era mucho esto. Eso tenía que durar el día entero, el vaso, pan, eso, un pedacito alargadito. Y generalmente yo me fijé que casi todos, cuando repartían, lo comimos. Nadie tenía la fuerza a hacer de esos 3 pedazos que dura el día entero. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba el día muerto de hambre. Pero después de, la verdad es que después de esto, ya como que el ser humano se acostumbra a no comer tantas horas. Es la verdad. Que después está muerto de hambre y ahí estuvimos, aguantándolo más. Pero cuando llegaron los rusos... Pero, ¿había esperanza? Eso es lo que cuesta a uno entenderlo desde mi vida actual, digamos. ¿Esperanza sobrevivir? ¿De que se iba a terminar esto? Yo le digo la verdad, esperanza. Uno quería sobrevivir, pero que tenga un pequeño seguridad de que va a salir. ¿Cómo voy a figurar que vienen los rusos? No podía figurar. Llegaron los rusos y los alemanes abrieron las puertas, todo electrificado, todo, y nos hacían andar a pie para una ciudad en Polonia donde esperaban los trenes y teníamos que subir allá y nos llevaron a Alemania a Bergen-Belsen.
Otro campo de concentración espantoso. No había crematorio en Bergen-Belsen, pero la gente se murió, pero como mosca, porque se morían de tifus y de hambre, de piojo, era espantoso. Ahí en Bergen-Belsen los muertos estaban en el suelo, uno tenía que mirar y no pisarlo. Cuando llegaron los aliados, después llegaron a Bergen-Belsen para liberarnos. Casi se murieron ellos cuando lo que encontraron. Pero era algo increíble. Ustedes saben que los muertos de hambre no se mueren flacos, se mueren gorditos, delgaditos y rosaditos en la cara. Porque en serio, porque el hambre no sé qué hace que se hinchan. Ahí en el suelo no había ya mucho, ya no teníamos fuerza para agarrarlos a todos, ordenarlos. Entonces uno se pone uno encima del otro, el muerto se cae, no aguanta mucho encima, no sé cómo, pero se cae de nuevo. Cuando los aliados entraron, vieron lo que vieron ambulando medio muertos de tifus, porque había muchos tifus. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos, de puro buena gente, empezaron al tiro a darnos leche calientito y panes cuadrados grandes, enteros, lo que estaban sanos, no sanos, pero que todavía sobrevivían, también se murió la mitad. Porque no es bueno darle, cuando está uno con hambre, no puede tomar. Uno tomaba la leche y salió al tiro, directo, pero ellos no sabían qué hacer, ellos por puro buena gente hicieron. Por eso, después, cuando nos liberaron, cuando terminó la guerra, era muy tremendo. El día que terminó la guerra, en Bergen-Belsen tocaron todas las sirenas y nosotros, todos los que podíamos, salimos ahí afuera y sabíamos que todo terminó. Ahí vi muchos gitanos, yo no sabía que había tantos gitanos también. También había. Y era muy, para mi memoria, muy impresionante eso. Porque yo entendí después por qué es un largo. Porque miren, los aliados nos liberaron y bajo 18 años, la Cruz Roja nos llevó a Suecia, pero los suecos no nos dejaron entrar más que desnudos, envueltos en una frazada y lleno con polvo el cuerpo, desinfectante. Y no nos dejaron libres, nos pusieron 40 días en un estadio de tenis que hicieron como hospital, puro camas y todo. Se portaron muy bien en esa época, no hay nada que decir, remedios, médicos y todo, y ropa y todo nos dieron, pero no nos dejaron entrar porque tenían miedo que nosotros llevamos tifus de allá. O sea, usted no tuvo la opción de elegir, la mandaron directamente, no que podía volver a Hungría, a su pueblo. Después de Suecia, un momentito, en Suecia donde yo estuve con una amiga de mi prima Erika, con Esti, estuve yo allá en el mismo lugar encerrada. Mire, lo escogido sí, cuando vinieron dos judíos allá y nos preguntaron, casi sabemos, de familiares y todo, y uno les decía, yo no sabía, yo sabía nomás que tiene un hermano, mi papá, aquí, más yo no sabía. Aquí en Chile. Sí. Y le dije nomás eso, y una señora estaba tejiendo por ese lado del radio y le escuchó y avisó a mi tío que parece que te están buscando. Y mi tío me ubicó, me mandó cartas a Suecia y todo, y él me trajo a Chile. ¿Cuánto tiempo estuvo en Suecia? En Suecia estuve más o menos, no sé tan exacto, pero parece que yo estuve más de medio año. ¿Y ahí se dedicó a recuperarse, a trabajar? No, ellos no trabajamos.
estuvimos en una especie como de un colegio, se llamaba Jugend Aliaheim. Estuvimos allá estudiando idiomas también y nos daban sobre alimentación, chequeos médicos, de todo, de todo. A mí, para que yo venga a Chile, cuando yo ya sabía que yo vengo, un profesor del colegio me llevó y me sentó en el barco. Se portaron muy bien los suecos, ese tiempo no sé ahora cómo se portaron, pero ese tiempo se portaron muy, muy bien. Es verdad, no hay nada que decir. Que para lo que nosotros pasamos, como nos atendieron y todo, estaba bien. Pero por lo que pasamos en Bergen-Belsen, también es una cosa que inolvidable, pero no había crematorium, pero igual era igual lleno con muertos. Era época muy dura, créeme, terrible. Pero gracias a Dios, yo llegué acá y Dios me ayudó y yo tengo 18 bisnietos, así que Hitler no pudo conmigo. Pero mató a mi mamá, mi padre y mi hermano, yo me quedé sola. Pero por lo menos dejo generaciones yo. Sí. Vale. ¿Uno se recupera? ¿Uno vuelve a vivir o a sobrevivir? Hay cosas que uno ha vivido y realmente nunca lo olvida, no se puede. Pero el ser humano tiene adentro una cosa que quiere vivir. Y trata, yo no lo voy a decir que yo todos los días pienso en Birkenau. No, de repente. Y puede ser que yo cuando vine a Chile, a mí me pasó lo siguiente. En la calle Balmaceda, en Santiago tenía su crematorio para la basura. Y yo en esa época pasé mucho por Independencia, entonces yo atravesaba y pasaba el Mapocho ahí. Yo me paraba igual que un perro. ¿Por qué? Por el olor. Pensé, el mismo olor, no tan fuerte como tenía en Auschwitz, pero el mismo olor aquí con la basura. Son cosas que quedan, muchas cosas quedan. Hay incontables cosas, si yo lo cuento así de repente, pero hay cuántas cosas no pasé. Una vez, fíjense que me dio entre los dedos ruges, se llama en húngaro. Sarna, me dio sarna. Entonces, en Auschwitz no querían decir lo que tengo sarna. Entonces, de los tubos donde estuvo, me dijeron, anda en este paraca y ahí te van a curar. Y con un pasta amarilla, redonda pasta, me echaron entre medio y me curaron, pero se quedaba un poco. Y la misma historia de siempre. Allá también me dijeron lo mismo. Tú ahora ya estás casi bien, tú no vengas más acá, porque aquí aparece Mengele de vez en cuando y se lleva a la gente. El Mengele era ¿cómo explicarlo? Un sádico. Ya no hay otra cosa que decir, no sé cómo. Tanto miedo los teníamos la palabra. Viene selección, esperan que venga Mengele. Por eso yo digo que hay mucha gente que se iban con mucha gente, con transportes. Muchos tal vez pensaban, bueno, de aquí, me salgo de aquí, de ahí, salir de allá. Y les digo a ustedes una cosa más. Miren, los rusos no eran como los aliados.
A mí no es que me gusten los rusos, no se trata de eso, pero los rusos hicieron algo que sí que a mí me gustó y todavía pienso y me gusta. Después supimos que los rusos le agarraban lo que podían agarrar de los nazis y le hicieron statarium. Statarium es palabra ruso, le juzgaron, abajo, se sientan en una mesa y dicen, y traen el gallo y culpable o no es culpable. Le cuentan cuánto dice culpable, cuánto no. Si dicen no culpable, lo sueltan. Si es culpable, la tarde paredón y lo matan al tiro. Los aliados agarraban los nazis. ¿Y qué hicieron los aliados? Los aliados les juzgaron, muy derechito, con abogado, con todo. Tenían meses ahí encerraditos. Entre medio ellos ya podían tragar un pastillo para morir, se podía hacer el enfermo, era más efectivo el otro. Es verdad, así veía yo, pero volvía más con mayor razón, porque sí. Hay un proceso en la vida, me imagino, para curarse de cierta forma del dolor y de la pérdida. ¿Cómo fue ese proceso en usted cuando ya llegó a Chile? ¿Cómo se empieza a sanar, entre comillas, o un proceso de mejoría por dentro? ¿Cómo fue eso? Para usted empezar a sanarse sus dolores, ¿o no se sana nunca? Es que yo tenía problemas, un problema que sufría mucho dolor de cabeza cuando fue al médico y todo. Y por dentro, yo, como dicen acá en Braille, yo no tenía ni un camino, otra cosa como resignarme, nomás, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? ¿Puedo rehacer algo? ¿Puedo revivir a alguien? No puedo. Y la vida sigue. Me casé de joven, fíjese. Sí, me casé con 18 años. Sin terminar el colegio. No, aquí no fue al colegio. Sí, recibí, pero aquí yo no fui. La pregunta clásica que todos nos hacemos, ¿se puede perdonar? No hay olvido y no hay perdón. Nada. Nada nunca. Nada. Y no me pregunta más porque yo soy muy tremenda en eso. Pero es bueno escuchar a gente tremenda hoy en día que no tiene una opinión menos políticamente correcta. No opino. ¿Pero en su corazón siente odio? Más que odio. Mejor no opino. ¿Usted perdió alguna vez la fe en Dios? Esto ya son preguntas del no, público. Muy bien, no, pregúntame nomás. Pero el micrófono. Mire, no perdí nunca fe en Dios, pero sí tambaleé. No tambaleé de que no exista Dios, para mí siempre existía. Pero yo soy, no me voy a tener que hablar de esto, pero mire, yo me siento, ¿cómo explicarlo? Y voy a sentir hasta que yo me muero, que yo fallé. Si usted quiere saber lo que siento, le voy a decir. Claro. Yo fallé. Aquí usted ve una persona que está todo el tiempo consciente que falló. Fallé a mis padres yo. Porque yo debería haber sido otra manera. Frum, religiosa y como era en Hungría, pues. Pero la vida no era como era en Hungría, usted tuvo desafíos muy grandes. Sí, pero fallé igual y eso es un hecho. Y por esto, por el otro no podemos decir, lo fallé. Pero de creer en Dios sigo creyendo. ¿Cómo no voy a creer? Mire, yo aquí a ustedes les conté, pero no se puede contar todo de lo que vivía.
Un ejemplo voy a contar. Cuando una vez nos llevaron, teníamos que ponernos en, ¿cómo no voy a creer yo en Dios? De a 5 en hilera. Ya, entonces nos llevaron con perros al lado de un crematorium, pero no estaba funcionando, no estaba con humo negro, con llama, nada, pero era el hecho, la casa, digamos, no, estaba hecho, pero no funcionaba ya. Entonces el alemán nos dejó afuera, ¿cómo no voy a creer yo en Dios? Y los dejó afuera y dijo que ustedes esperan, y él entró para entregarnos al grupo. Así es costumbre. Mientras tanto, nosotros, era un grupo chica, nos miramos adentro porque se podía verlo claramente, ahí no había. Y vimos un pasadizo, y ahí hacía un balón de grande, decía Ciclón B. Eso era el gas que ocupaban en este lugar. Y lo que me llamó la atención hasta hoy día, que no entiendo, no entiendo, y lo juro por Dios, vi un jeep parado así, y al lado vi con la Cruz Roja, también una especie de jeep, un camioneta auto con la Cruz Roja. ¿Qué hacía la Cruz Roja en el patio del crematorio? Entonces, eso no puede, para mí no está claro esto. Entonces sale afuera el alemán y dice, so ein Glück zu haben, tener así una suerte. Entonces, nos damos vuelta y de vuelta al baraca. El crematorium ya no funcionaba. Mire, él dijo, so ein Glück zu haben, tener así una suerte, porque él nos traía para entregar allá. Y nos trajo de vuelta de la baraca. ¿Cómo no puedo? Eso era de Dios. Pues si estuve ahí en la puerta, pues. Eso es una cosa increíble. Y también es increíble lo que vi en Bergen-Belsen. Y también podía jurarlo, que lo vi. Los alemanes iban arrancándose de a 4 sentados en los jeeps. Y los aliados estaban, ya llegaron los aliados, estaban a la orillita ahí. Y ellos iban a todo chancho arrancándose, como dicen. Y disparaban así, del auto, disparaban. Y al lado de la baraca mío, a uno se murió. Le llegó por la ventana. Disparaban por la ventana cuando ya iban arrancando. ¿Cómo puede ser? Era tanto el odio. Ya ellos iban arrancándose. Pues. No, sí, yo pasé por muchas cosas, por eso no me preguntan nomás usted lo que yo deseo. ¿Su alemán de dónde es? Aprendí, es que mi marido era de Berlín y le gustaba que hablara, pero yo antes ya un poco sabía, pero poco, pero después aprendí bien. Marta, ¿a qué edad usted comenzó a contar su historia? ¿Cuándo comenzó a contar? No, hace como, yo no conté, un poquito. ¿Ah? Sí, yo sé. Hace años yo no quería hablar de eso. O sea, todos estos años, usted... No. A la familia a veces contaba algunas cosas. Sí, a la Erika. ¿Y qué se siente ahora de hablar? ¿Cómo se vive esto de súbitamente en un par de meses comenzar a contar sobre sus vivencias? Desde que empecé a pensar que puede venir un tiempo que estos sinvergüenzas digan que ni siquiera existió, hablo. Antes no hablaba, pero de puro pensar que pueden venir y decir lo que todo es mentira, por lo que todo yo pasé y después van a decir todavía que es mentira. No hay palabra, yo los veo, no debería decir lo que digo ahora, pero lo voy a decir igual nomás, no importa, pero no debería. Mire, yo los veo la cosa así, el culpable
también el mundo, también, no los alemanes indiscutibles, pero también el mundo. ¿Por qué? Nunca bombardearon los trenes que llevaban los transportes para Auschwitz. ¿Qué le habría costado? Le habrían interrumpido siquiera los transportes. Nunca. A mi criterio, ellos saben lo que hicieron. Ellos hicieron que hagan nomás el trabajo, que maten nomás a los judíos, porque no, para mí no hay otra explicación. Si no, algo habrían hecho, ¿no? No hicieron nada. ¿Qué hicieron? A ver, ¿qué? Que después de la guerra trataron a algunos a agarrar eso, pero ya millones le mataron. No, estoy enojado con el mundo. Allí. ¿Tiene energía para un par de preguntas que hace el público? Sí, Todo, muy bien. Todo. Agua. Bueno, a ver. Aquí tenemos una pregunta sobre el campo, cuando estuvo en Auschwitz. ¿Cuál fue su apoyo estando dentro del campo? ¿Cuánto qué? Su apoyo. ¿En qué se apoyó? Y si alguna vez se comunicó o encontró a alguien de su familia después de la guerra, que sobrevivió a la guerra, no su tío acá, sino allá. ¿A quién me apoyó a mí en el ¿En qué campo? se apoyó? ¿Cuál fue su fuente de fortaleza? ¿O No, hubo alguien? Eso no, pero cuando llegué, yo me acerqué mucho a una amiga de mi mamá, la señora Katz. Y es una señora que tenía una hija, se llamaba igual que yo, Marta. Y fíjense que esto ella la encontré yo, ellos se fueron con transporte, no fueron tatuados. Y en Bergen-Belsen la encontré, pero ella estaba ya muy enferma, estaba hinchada en el suelo. La hija todavía estaba más o menos, no sé, casi sobrevivió. ¿Para qué le voy a decir a usted? La hija, la madre seguro que murió. ¿Pero de su pueblo se ha vuelto a encontrar con alguien que ella era de mi pueblo, era amiga de mi mamá. Esta señora era muy simpática. ¿Cómo seguiste con ella? Cuenta cómo seguiste con ella. Ah, ¿cómo fue que cuando estuviste al lado de ella? Mire, como ahí hice yo un pequeño trampa. Mire, porque ella se llamaba Katz. Y yo me llamo Neuwirth, no tiene nada que ver porque cuando te tatuaron Tatuaron. Correlativo. Correlativo. Y yo quería quedarme con ellos. Si me sale otro número, a lo mejor no estoy con ellos. Entonces ahí me preguntaron cómo me llamo. Yo dije Marta Kraus, porque Katz y Kraus podía estar un poquito tiempo con ella. Pero después ella se fue se fue. Ella alcanzó a tatuarse, pero ella se fue. No fue nunca a la Kaldunska a trabajar, no fue escogido. Otra pregunta. El 29 de enero del 2011 estuve en Auschwitz. Sí. Y hasta el día de hoy es sobrecogedor. ¿A qué se aferraron los otros y usted con los que compartía? Ya que no todos eran judíos, ¿o sí? ¿A dónde? ¿Eran todos judíos en Auschwitz o no? Yo vi puros judíos, yo no vi otros, pero en Bergen-Belsen vi no judíos, sí, gitanos, muchos gitanos, muchos. ¿Y usted, los otros que sobrevivían, si no tenían esta fe en Dios, en qué creían? Y sabe que, no sé qué creían, porque no puedo saber, pero sí me fijé algo. A lo mejor eso es normal en los seres humanos en general, que la gente cuando sufre mucho tiempo, muchos se endurecen, se ponen más firmes, más duros. Esto me di cuenta yo con los Auserines, con los Stubovas, con los Blockelteste. Esos son, mire, Blockelteste, el alemán, el mayor que manda en el barraca. El Stubova, el que hace la limpieza. Y ellos mismos había Auserin que estaban
más categoría que como una inspectora, que portamos bien, algo así. Esta gente estaba generalmente, son de polacos y checoslovacas, y había unos poquitos rusos. Esa gente después yo me di cuenta que eran duros, eran más duros. Es que estaban comprensibles, nosotros llegamos a 44 y ellos llegaron a 41, 42. Y sobrevivieron de poco, pero la gente se endurece. ¿Y usted no se ha endurecido también? ¿Yo? Ojalá, pero yo no tengo carácter así, fíjese. Yo no tengo ese carácter así, no soy así. No, y quiere que le diga, no me voy a hacer aquí una cosa con ustedes aquí. Yo puedo ser muy cerebral. Sí, yo puedo pensar en todo lo que hago. Cerebral. Sí. Pero si es verdad, pues. Es verdad. A ver, esta es una pregunta bien directa. Ya. Ok. Ya no. ¿Cómo eran los castigos? ¿Por qué castigaban? Ah, Y si a usted la castigaran. ya. Momentito. Los castigos, ¿cómo eran? O sea, quiere saber sobre los castigos esta persona. La gente, los castigos, si ponemos por castigo, también habían capos. Eso eran judíos con un bandeja, esos pegaban. Sí, él mismo pregunta quiénes eran los capos, qué son los capos, si puede explicar un poco. Lo que hay, en el fondo, ellos recibían orden del alemán y ellos lo hacían, pero la cosa es así, que el alemán le dice haga esto y se va. Bueno, ahora, ¿cuánto tiene que obedecer? También entra mucho en la conciencia de la persona, creo yo. Pero yo no puedo saber, por qué hace, uno no puede saber. Pero habían y estos pegaban, me consta que pegaban con ese cuestión que andaban trayendo. Con el látigo. Y también empujaban. ¿Y a usted le pegaron? No, pero me empujaron. Me empujaron. Mire, el hecho de pegar, el hecho de este trabajo que yo un tiempo lo hice era más que pegar. Eso es agotador físicamente y mentalmente. Entonces es peor que pegar a uno. Eso cuando estuve al lado todo era ahí, pero al lado del crematorium era un trabajo peor. ¿Ese fue su peor trabajo? Peor y tengo que decir que hasta tengo que clasificar como bueno, porque en el bolsillo de los gaseados de la ropa encontrábamos galletas, un poco de chocolate, entonces comíamos un poco, entonces todavía tengo que decir lo que era buen trabajo. Pero si es verdad, pues, si podía subsistir, era una cosa, esa es la verdad, pero era terrible para la mente, terrible, y la noche, terrible. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que hablaste con algún familiar sobre tu historia? Cuando, eso ya no sé cuándo hablé primero, pero primera vez, cuando hablé contigo, Erika, no sé. ¿Con tu marido hablaste? Sí, pero le voy a decir una cosa, mi marido tenía otro carácter que yo. Es que no sé cómo explicar. Él tenía otro carácter en el sentido que él podía ser muy duro. Él podía, si podía haber estado allá, por ejemplo, ni Dios quiera, pero si habría estado allá, no sé, ni Dios quiera, voy a hacer un ejemplo nomás, que a nosotros los alemanes nos llevaban como corderitos al horno. Creo que nunca podían haberlo hecho con Erwin. O sea, se habría salvado.
Lo habrían matado. Bueno, pero hablemos sobre las cosas que sí son. ¿Cómo ha sido Chile para usted? Usted habló al comienzo que cuando llegó a Chile se Sí, cambió. cómo no, un oasis. Primero, seamos sinceras, hay que hablar claro. El pueblo chileno es muy buena gente, muy cariñoso, muy bueno. Y lo que me llamó la atención, cuando ya estuve como, ya nacieron un niño, otro niño, otro niño, entonces yo ya estaba más como chilena. Nunca, pero escúchenme bien, nunca a mí nadie me dijo, soy chancho judío, judío de mierda, no quiero decir palabras, nunca. A mí aquí nunca me insultaron, nunca. Y después de donde vengo yo, Claro. era la comparación, para mí yo comparaba, no hay comparación. Aquí la gente era buena. Yo venía de los animales. Verfluchte Jude, gritaban cuando podían. Y las noches, schnell, los, apurando para que entren, porque la crematorium había que muchas veces bajar peldaños y se demoraban a veces la gente, entonces gritaban, y yo estuve ahí al lado, escuché toda la noche se oía todo. Y después de ese infierno yo encontré aquí, oasis encontré. ¿Y en la noche escuchaba sus propios pensamientos? Yo estuve tan asustada que no tenía muchos pensamientos. Mis pensamientos eran encontrar galletitas y chocolatitos en el bolsillo para que yo coma, y la verdad. Y aparte de todo, liberarme que no me vaya a caer yo en esto, lo que estaba ahí al lado mío. Era una situación muy mala la mía, allá. Y también estaba malo, ¿sabes? Donde hacíamos los caminos con el chuzo. Eso era trabajo para un hombre, no para una mujer, con los chuzos y todavía débiles, no estábamos con fuerza física y todo. Y sin embargo, uno lo hacía de sobrevivencia. Sabíamos que cuando teníamos que, cuando llegaron los rusos y teníamos que caminar a pie hasta que tomamos una locomoción, nos sentaron en los vagones. Fíjese, esto yo comenté con mi familia también, porque esto me dejó aquí. Me doy un 7 yo, para mí. ¿Por qué le doy la 7? Si me doy. Porque yo era tan joven, tenía que 16 años y tanto, y sin embargo, no sé cómo, yo siempre porque de a 5 hacían las cosas, yo siempre me metía en el medio. Nunca me quedé en el lado, nunca me permití quedar, siempre en el medio. ¿Saben por qué? Porque el que no podía caminar en el camino hasta que íbamos a tomar el tren de Auschwitz, hasta tomar el tren para Alemania, estaba lleno con el camino de ambos lados con muertos. Los que no podían caminar lo disparaban, es normal, y seguimos. Entonces yo caminaba difícil, pero en el medio no se notaba. O sea, se notaba poco. Entonces me metía yo siempre en el medio y nadie me enseñó, solita. Por eso me doy 7. Estamos finalizando esta gran noche. Yo creo que es inolvidable para todos. Me gustaría, por favor, que los familiares y amigos de Marta levantaran su mano. Sí, tenemos varios, miren. Están todos. Que una vida, muchas vidas. La verdad es que esto es muy conmovedor, porque ella, mis palabras son invisibles al lado de lo que ella nos transmitió hoy día. Y si hubiéramos estado aquí hace un año atrás, no hubiéramos tenido este testimonio, porque ella no había querido hablar y ahora tuvo el coraje y la necesidad intrínseca de hablarnos, de hablarnos al corazón. Muchas gracias. Ay, qué.
demos un manito. Ya. Muchas gracias por la entrevista y todo. Y total, les conté todo y listo. Yo quedé bien. ¿Cómo se siente? Pero cuando me hizo la pregunta, uno pregunta a usted, muy bueno que yo no contesté. Porque Había alguien que levantó la mano. ¿Quiere el micrófono, Nat? ¿Le puedes dar el micrófono? con memoria. Puedes presentarte, que muchos no... Pero después me ayudan a ver. Ese micrófono, ese. El negro. Conversar con mi mamá, sentarse a tomar un café, es un privilegio. Yo no sé, la gente ciudad... Y es que ella me quiere. Sí, así. Este sí funciona, pero tienes que hacerlo desde acá. Es que tú me quieres. Pues. No, la verdad es que la relación que mi mamá tiene con sus hijos, con sus nietas, que sus nietas la llaman por teléfono, van a almorzar con ella, están preocupadas de ella. Mi mamá nos ha dado amor, un autor realmente que tiene sus amigas, cómo ella enfoca la vida. Si yo tengo un problema, ¿a quién se lo voy a contar? ¿A quién me va a importar la opinión que me dé? La opinión de mi mamá. Si mi mamá realmente es un brillante sin pulir. Digo sin pulir porque no tuvo acceso a la educación, a la universidad. El colegio, hasta cuarto no pudo ir más al colegio. Tuvo que quedarse en su casa ayudando a su mamá a producir un poco de plata para poder sobrevivir. De verdad, me dieron el privilegio de conocerla hoy día. Yo lo he gozado. Ella sabe cómo la queremos todos los que la rodean. Anat, cierra tú. Cierra. Ah, ok. Sí. Ya no puedo sacar, Ah, ya, gracias. Sí, gracias. Pero hay que apagar las luces. Vamos a poner un video en la fundación para terminar. Vamos a poner un video en la fundación y ya la dejamos libre. No, sí, no, es para mí. Digo la verdad, por mí no era como que me largué. Nací en Polonia, en Donetsk. Nací en París, Francia. Nací en Rumania, en un pueblito que se llama Giroputa. Mis padres eran polacos, judíos polacos que arrancaron el periodo de guerra hacia Rusia. Todo el cambio cuando llegaron los judíos. De repente empezaron a rodar piedras. Sacaron y nos llevaron a una parte de la ciudad y se tomó la mi padre se nos apareció de nos enamoramos de la familia de mi papá, No, gracias.
Estuve mirando a y está pololeando recién. Sí. Con la rubia. El micrófono. Gats, le A nombre dice. de Buena Vida, les agradecemos. Ojalá que estas historias las cuenten en sus casas y se conviertan en embajadores de esto, siempre con la visión de sobrevivir que te lleva a vivir. Les queremos invitar a apoyarnos en nuestra labor, la necesitamos urgentemente y ojalá que se puedan hacer socios mensuales de nuestra fundación para que podamos seguir preservando esta y las cientos de historias que tenemos y seguir transmitiendo este legado a nuestros jóvenes. Sin el apoyo de ustedes, nosotros no vamos a poder continuar. Se los pido de todo corazón. Gracias.